Amigos, ¿cómo están? Buena tarde, que el Señor esté con ustedes y los acompañe y nos permita ganar esta batalla que vamos a librar. Will Anderson Guevara Díaz, especialista en medicina interna e infectología, su humilde servidor. Y esta presentación corta que he desarrollado se llama Entrenamiento para Clínicos, Abordaje y Manejo del COVID-19 con flujogramas de atención. Le hago una salvedad por la similitud genómica que el COVID-19 conserva con el SARS coronavirus 1. Este mismo COVID-19 lo van a encontrar en muchas publicaciones académicas como SARS-2, coronavirus productor del SARS-2. ¿De acuerdo? Estamos hablando entonces de la misma etiología viral. Comencemos y yo quiero presentarles que desde el punto de vista epidemiológico yo puedo tener tres escenarios. El primero, un caso sospechoso; el segundo, un caso probable; y el tercero, un caso confirmado. Y esas definiciones me van a ser útiles para el abordaje y, por supuesto, para el manejo específico. Ahora bien, ¿cómo definimos un caso sospechoso de infección por SARS, coronavirus 2 o COVID-19? Entonces, debemos establecer dos claras definiciones, uno para personas que estén sintomáticas y otro para personas que estén asintomáticas. Para las personas sintomáticas, persona con síntomas respiratorios agudos, dos o más de los siguientes: tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, dinamia, con presencia o no de fiebre mayor o igual a 38 grados centígrados, asociado a estas tres condiciones. La primera, contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de infección por SARS coronavirus 2 o que resida o haya viajado a un área con presencia de casos terciarios. Hace referencia a los casos relacionados, hace referencia a los casos que ya no son importados, de infección en los 14 días previos al inicio de los síntomas. O, en segundo ítem, imágenes pulmonares con vidrio esmerilado periférico o consolidaciones bilaterales. Les recuerdo que no hay patrón patognomónico de nada en la radiología del tórax y en la tomografía. Me explico. La presencia en vidrio esmerilado periférico y consolidaciones bilaterales, aunque han sido reportadas con mayor frecuencia en esta infección, pueden ocurrir por etiologías de neumonías bacterianas, fúngicas, virales, no por COVID, sino por el resto de las causas virales que nos pueden atacar, etcétera. Pero cuando eso lo sumamos a esa definición de caso con pacientes con síntomas respiratorios, ¿verdad? Contacto con alguna persona, entonces ya sí nos empieza a marcar una hoja de ruta para la atención. Y por último, persistencia de la sintomatología respiratoria o su empeoramiento al día 8 desde su aparición. Así que estas son las definiciones para los pacientes sintomáticos. Para aquellos asintomáticos es toda persona que ha tenido un contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días, pero que no tiene síntomas. Ahora bien, vamos a definir cada uno de los casos de manera específica. ¿Cómo se define un caso probable de infección por SARS, coronavirus 2 o COVID-19? Es una persona con un cuadro clínico sospechoso o asintomático, recuerden que el cuadro clínico sospechoso ya lo habíamos determinado, más una prueba rápida positiva o una reacción en cadena de la polimerasa no concluyente para la identificación de SARS, coronavirus 2 o COVID-19. Con respecto a esto les aclaro, las pruebas rápidas positivas buscan el desarrollo de serologías específicas, esto es IgG o IgM, inmunoglobulinas que se producen luego del contacto del virus con el cuerpo, y además es una prueba que, aunque tiene una sensibilidad no tan alta, por supuesto, como la PCR específica, porque usualmente debe haber un periodo de ventana que puede incluso dar negativo en aquellos pacientes que ya estén infectados, sobre todo porque depende de la rapidez con que el cuerpo produzca los anticuerpos, en este caso neutralizantes, ¿verdad? Ha sido aprobada actualmente y el ministerio está dando vía libre a la utilización de estas pruebas rápidas porque nos pueden servir en unos casos específicos, sobre todo para identificar un caso probable. Pero este paciente, para hacer un caso probable, necesitaría entonces tener una PCR que no sea concluyente para la identificación. Esto es, no se pudo dar un resultado de positividad, pero tampoco se puede descartar. Así que este paciente contaría como un caso probable.
¿Cómo se define un caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 o COVID-19? Definir como un caso confirmado por SARS, coronavirus 2 o COVID-19 una persona asintomática o con un cuadro clínico sospechoso, o sea que tenga la sintomatología que antes habíamos definido, con un resultado positivo en algunas de las pruebas moleculares o genómicas. Me explico, las pruebas moleculares son la PCR en tiempo real porque van a detectar componentes específicos del virus y estas pruebas son mucho más sensibles y específicas porque definitivamente encuentran el genoma del virus y no van a documentar la producción de anticuerpos, que sería un método indirecto. Así que el diagnóstico de certeza se establece con las pruebas moleculares o genómicas que detectan positividad para SARS coronavirus 2 o COVID-19. ¿Cuáles son las categorías clínicas de la infección por SARS coronavirus 2 y COVID-19 o COVID-19, mejor dicho, de acuerdo con la gravedad? Esto es muy importante porque la enfermedad, como ustedes saben, tiene un espectro clínico bastante amplio. 80% de los pacientes pueden tener enfermedad no complicada o incluso ninguna sintomatología específica. Hay un 10 al 15% que puede tener el desarrollo de algunos síntomas que pueden ser de leves a moderados y hay un 5% que viene siendo el problema, que son aquellos pacientes que pueden tener una enfermedad complicada. Así que yo aquí quiero que ustedes guarden esta diapositiva en cada uno de sus teléfonos móviles para que tengan en cuenta que la enfermedad complicada tiene una descripción específica en la que no me voy a detener. La neumonía leve tiene una descripción específica. La neumonía grave, el síndrome de dificultad respiratorio, el SDRA, que tiene unos criterios de diagnóstico específico, ¿verdad? Y por supuesto la presencia de sepsis, que ya nosotros sabemos cómo se define la sepsis, si no nos acordamos entonces de esta descripción que le está haciendo en la tabla, y el shock séptico, ¿verdad? Que tiene unas definiciones específicas de acuerdo al último consenso aportado. Esta es una tabla bastante útil para que usted sepa cuál es el espectro clínico de aquella enfermedad que va desde no complicada hasta los pacientes en grave condición clínica, en shock, en sepsis o con desarrollo de SDRA. La positividad o sospecha frente a COVID-19 no es sinónimo de internación. Esto debe tenerse en cuenta porque se han malinterpretado con que el hecho de tener a un contacto o tener un caso que cumpla con las definiciones de riesgo o tener incluso una positividad para COVID no implica que debe hospitalizarse para aislarse. No, estos pacientes, si no tienen una gravedad desde el punto de vista clínico, pueden ser manejados y es el deber ser que puedan ser manejados en la casa para cumplir una cuarentena específica. Así que yo tengo que trazar una ruta de atención prehospitalaria y es lo que le hemos recomendado a las instituciones. Así bien, este flujograma es bastante útil porque habla acerca de la atención telefónica inicial a cargo de una enfermera o de un auxiliar o un técnico en atención prehospitalaria que debe tener un entrenamiento frente a COVID-19, con una aplicación de un cuestionario que indague sobre síntomas actuales y sobre todo sobre el nexo epidemiológico. Nos vamos a ir hacia la parte izquierda de la gráfica, en el que si el paciente está asintomático, no hay un nexo epidemiológico claro, ¿verdad? Las resoluciones tienen que ser canalizadas a través de el técnico en atención prehospitalaria o la enfermera. Mientras que si es un paciente sintomático que cumple con las definiciones, nosotros debemos continuar haciendo una teleasistencia y para ello vamos a irnos en esta ruta de la gráfica hacia la parte derecha es que el paciente que está asintomático, determinando si el nexo es o no un contacto estrecho. Si es un contacto estrecho, se debe aislar en casa por 14 días con toma de temperatura diaria, búsqueda de síntomas respiratorios y o gastrointestinales. Recordemos que el COVID, a diferencia de los otros coronavirus, produce sintomatología gastrointestinal. Si no es un contacto estrecho, recomendaciones y educación. Hacia la parte izquierda de esta subdivisión de la gráfica, pacientes sintomáticos, se realiza una anamnesis adecuada para clasificar el paciente según la gravedad, dependiendo de si los síntomas son moderados o severos o dependiendo de si los síntomas son leves. Si son leves, seguimiento diario por teleasistencia con una revaloración diario para identificar la presencia de síntomas moderados o severos en algún momento. Si no los tiene, por supuesto, seguirá su seguimiento diario.
Y después de eso, si se presentan síntomas moderados o severos, entonces nosotros tendríamos que canalizar una remisión dentro de su red de atención según la complejidad. Va a necesitar aislamiento, valoración clínica presencial, requerimiento de unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, etc. Así que esa es una gráfica bastante útil. ¿Cuáles son los flujogramas de diagnóstico de la infección por SARS, coronavirus 2 y COVID-19? Entonces, fíjense ustedes, caso sospechoso de SARS coronavirus o COVID-19, que ya lo habíamos tocado, si es sintomático, sí, entonces yo debería solicitar las pruebas genómicas o moleculares específicas, ¿verdad? Si el paciente no es sintomático, entonces únicamente lo que vamos a hacer es un seguimiento ambulatorio y vamos a irnos a la escala de la gráfica anterior, en donde hacíamos un seguimiento que podía ser diario. Luego de, si ese paciente es sintomático y esa prueba que se solicita es positiva, nosotros tendremos un caso confirmado, ¿verdad? Por este lado, si es negativo tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene una neumonía y cumple con las definiciones, yo debería repetir a las 72 horas las pruebas genómicas o moleculares. Si es positiva, entonces ya tendría un caso confirmado y yo tendría que abordarlo de acuerdo a la gravedad de los síntomas, si son síntomas leves o si son síntomas que van a necesitar un tratamiento específico de forma intrahospitalaria. Por supuesto, si se lo repito a las 72 horas y es negativa, el caso queda descartado. Casos sospechados o confirmados. Entonces aquí lo que les hablaba, tenemos tres subdivisiones de la gráfica. Tiene síntomas leves, tiene síntomas que son asociados a una alteración de los signos vitales o tiene síntomas en los que se compromete el estado general, paciente en sepsis con requerimiento de ventilación por patrón mecánico ventilatorio inefectivo, etc. Vámonos primero, síntomas leves, con factores de riesgo o sin factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, salida y yo debo ofrecer la cuarentena por 14 días con vigilancia. Con factores de riesgo yo necesitaría tomar unos exámenes adicionales. Estos exámenes usualmente nos pueden ofrecer a nosotros la posibilidad de tener claramente documentado qué pacientes pueden llevar una complicación o no. LDH, hemograma, radiología del tórax. Si no están anormales, esto es no, salida, ¿verdad? Con las recomendaciones. Si están anormales, sí, pasaríamos a otra fase en la que tendríamos que ir solicitando unos exámenes complementarios que me encasillen hacia hay un criterio de gravedad asociado o de mal pronóstico, que en este caso sería este. Este lado de la gráfica empalma con el lado de síntomas y alteraciones de signos vitales que requieren hospitalización y que le vamos a solicitar a estos mismos laboratorios. Y por último, el brazo que más se encuentra hacia su derecha, que es con síntomas más hipotensión que requieren de vaso activo y falla ventilatoria. Por supuesto, este es un paciente en condición crítica que debe ir a la unidad de terapia intensiva y a la que debo complementar unos exámenes específicos. ¿De acuerdo? Ahora bien, sospecho confirmación de SARS, coronavirus 2 o COVID-19. Iniciar el tratamiento que puede ser desde un tratamiento farmacológico hasta un tratamiento solamente de sostén. Adecuada respuesta, sí, completar pues el tratamiento. Si no hay una adecuada respuesta, yo necesitaría ampliar los estudios, un ataque de tórax control, ¿verdad? No hay mejoría o no hay una causa todavía identificada, yo debería ofrecer una fibrobroncoscopia diagnóstica más un lavado broncoalveolar. Quiero tocarles ahora cuáles son los medicamentos utilizados para la infección por SARS, coronavirus 2 o COVID-19. Y en esto voy a ser muy específico. La evidencia no es la mejor. No obstante, considero apropiado recomendar una alternativa de manejo que, aunque no tenga la evidencia suficiente, pues ya ha sido probada en la mayoría de los países que han tenido esta coyuntura, esta epidemia, ¿verdad? Y que la están sufriendo con mucha mayor fuerza que Colombia hasta este momento. Así que hay tres medicamentos entre los cuales nosotros hemos coincidido en las diferentes guías y en los diferentes esquemas de manejo, hemos coincidido porque se han utilizado, que son el lopinavir, ritonavir, que es un inhibidor de proteasa, que es una de las enzimas virales, la hidroxicloroquina y la cloroquina base y hidroxicloroquina, que es un derivado. De estos tres medicamentos, el único que en realidad es un antiviral es el lopinavir-ritonavir, y hay algunos estudios que compararon cuidados estándar con lopinavir-ritonavir solo
en New England en este caso, ¿verdad? Que no demostró ninguna evidencia y que no demostró con un endpoint final que fue mortalidad a 28 días ninguna diferencia con los cuidados estándar. Por lo que nuestra recomendación es no dar solamente lopinavir, ritonavir, sino que el tratamiento tenga que ser siempre conjugado o un tratamiento combinado, mejor dicho. La hidroxicloroquina y la cloroquina, que tienen propiedades antivirales desde el punto de vista in vitro, que ha sido muy difícil establecerlas in vivo, pero que en todo caso nos puede servir en esta contingencia. Aquí están las presentaciones y las dosis de carga específicas. Y esto es algo que me empieza a resumir un poco, es una gráfica un poco más compleja, pero nuevamente es un flujograma bastante útil porque me dice, mira, si tengo un paciente con confirmación de infección con COVID-19, ¿verdad? Yo tengo 3 escenarios clínicos, que son la presencia de una infección respiratoria aguda leve, una infección respiratoria aguda grave y un SDRA. Dependiendo de cada uno, ellos se van a ir subdividiendo, ¿verdad? En algunas recomendaciones específicas. Si la infección respiratoria es leve, yo debo documentar si tiene factores o no para gravedad y si no los tiene, dar una recomendación de salida con vigilancia de signos de alarma y tratamiento sintomático. Si tiene factores de riesgo para gravedad, entonces yo debería evaluar los marcadores de mal pronóstico que están aquí. ¿De acuerdo? Y si están positivos, debería vigilar debería hospitalizar y vigilar de manera estricta por lo menos 48 horas para ver cómo va evolucionando. Si la evolución es buena, terminaría dando salida. Si tiene una infección respiratoria aguda grave, yo debo evaluar los marcadores de mal pronóstico, que son estos que están por acá seleccionados, ¿verdad? Y si no tiene marcadores de mal pronóstico, yo debería llevar a servicio de hospitalización, realizar unas pruebas complementarias. Se sugeriría el inicio de una terapia combinada de lopinavir, ritonavir con hidroxicloroquina. Esto está en una ruta de manejo específico que ya con anterioridad les pasaré. Con anterioridad les había pasado, mejor dicho. Así que eso lo pueden consultar allí. Si tiene evaluaciones de marcadores de mal pronóstico positivo, debería hospitalizar en piso o en UCI dependiendo de la condición del paciente con unas pruebas complementarias e iniciando la terapia combinada, ¿verdad? Si ese paciente está en SDRA o sepsis o shock, deberíamos hospitalizar en UCI y pedir pruebas complementarias, el manejo multidisciplinario y las opciones de tratamiento que podrían ser la combinación con lopinavir, ritonavir. Yo usualmente he sugerido iniciar además acitromicina, ¿verdad? Y la colocación de antibióticos pensando en la posibilidad de que haya una sobreinfección bacteriana. Y esos antibióticos deben ser colocados de acuerdo a la condición clínica del paciente, la estratificación de riesgo para gérmenes multiroboresistentes o no, y de acuerdo a la usual etiología microbiológica de esa sobreinfección bacteriana, ¿verdad? Soporte con oxígeno, ventilatorio, manejo de SDRA, etc. Aquí abajo ustedes van a encontrar la tabla con la dosis de los medicamentos, los factores de riesgo para la gravedad, los marcadores de mal pronóstico y cuáles serían las pruebas complementarias. ¿Cuál es el flujograma de paciente en el contexto ambulatorio con infección por SARS, coronavirus 2, COVID-19? Paciente con sospecha, al menos 2 de los siguientes síntomas. Eso es un poco un resumen de lo que les he comentado, ¿verdad? Requerimiento de oxígeno, intolerancia a la vía oral, factores de riesgo para enfermedad crítica, manifestaciones clínicas o paraclínicas de enfermedad grave o crítica. Si no, entonces una toma de PCR según los lineamientos, indicaciones de salida con indicaciones de aislamiento en casa por 14 días, recomendaciones del lavado de manos y aseo personal. El lavado de manos disminuye en 50% la posibilidad de transmisión. Recordemos que el virus no puede penetrar la piel intacta. Recordemos que debe ser inoculado a nivel de la vía aérea, porque entre otras cosas no es un virus que vuele. Cuando se aeroliza, lo que lo hace aerolizar son las partículas de saliva. Así que con el tapaboca nosotros podríamos limitar muchísimo eso. Explicar medidas de protección para el cuidador y signos de alarma. Y si definitivamente tiene estas variables positivas, tendría yo que ver el flujograma para aquellos pacientes hospitalizados. Eso es todo lo que le quería comentar. Estoy a su entera disposición. Pueden seguirme por los canales. @epinfecto es mi Instagram.
o sencillamente voy a estar enviando siempre información a los grupos aprobados de las instituciones a las que asesoramos. Muchas gracias, tengan todos.